tal? Muy buenas noches a todos y cada uno de los que están aquí. Muy poquitos. No, está Karim, Tamara, Dios te bendiga, Kaeri, Ingrid, Pastora Liliana, Dios le bendiga. Qué bueno es verlos aquí. Y bueno, pues es hora de empezar esta reunión. Hoy el título de esta plática es Así como José, se vale soñar. Tú recordarás a este, a este personaje de la Biblia que se le conoce como José el soñador, todo un soñador realmente. Pero antes de entrar en materia, antes de entrar en el tema, yo quiero invitarte a ti que has sido puntual el día de hoy y que quizás has sido puntual en las ocasiones anteriores. No desistas, toma esto como un gran compromiso, no para con tu iglesia, no para con tus pastores, no para con los demás, toma esto como un compromiso para contigo mismo. Como yo te lo había dicho anteriormente, este proyecto nació de parte del Señor para ti, para ustedes los jóvenes y aún para nosotros los padres. Toma esto en serio, toma esto como una bendición de parte del Señor. Sí, es preocupante el hecho de darnos cuenta que a veces la asistencia va menguando, ¿no? Porque quizás los jóvenes y aún los adultos, ¿no? Y aún adultos, pues tengan, lo entiendo de los pastores que tienen otros compromisos, ¿no? De atención a las ovejas y demás. Pero en el caso de los jóvenes que han estado aquí y solamente es pasajero el compromiso, pues muestra que la mayoría de las veces tenemos solamente un corazón emocionalista, ¿no? Entonces, no seas, hermanos jóvenes y aún hermanos adultos, no seamos del montón. Tenemos que caracterizarnos por ser más responsables con nosotros mismos, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar. Gloria a Dios porque estás aquí. Porque como yo lo digo cuando voy a las iglesias, Señor, yo arrebato y yo tomo la bendición de aquellos que no la quieren. Así es que, así díselo al Señor, yo tomo la bendición de aquellos que no quieren su bendición. Así es que vamos a iniciar, hermanos. Te voy a compartir, fíjate que para esta reunión, esta vez va a ser un poco diferente. Y te voy a compartir mi pantalla porque tengo aquí preparado, pues, la siguiente presentación. Así es como vamos a iniciar con este tema que así le llamamos. Así como José, se vale soñar, ¿sí? Presentado por Casa de Reyes, ¿verdad? Vamos a iniciar entonces. Fíjate bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer nuestra introducción a nuestro tema del día de hoy. ¿Qué es soñar? Dice el diccionario que soñar es anhelar insistentemente algo que no se tiene. Yo no sé, hermano, yo no sé, hermana Liliana, Karin, Ingrid, Tamara, Kaeri, hermana Luz, que ya está conectada, gloria a Dios. No sé si ustedes tienen algún sueño, algún anhelo, si le quieren llamar así. Yo te debo decir por ejemplo, en mi experiencia, yo tuve un anhelo hace muchos años. Hace muchos años tuve un anhelo de algo material y alguna vez, sin conocer de Dios, me lo pregunté y me dije, algún día yo tendré algo así. Yo me olvidé de ese anhelo, yo me olvidé de ese sueño, pero el Señor no se olvidó de ello. Y 30 años después, y fíjate bien, 30 años después, llegó eso que en ese momento había yo deseado, ¿no? Hoy lo disfruto, hoy lo cuido, hoy lo valoro, hoy lo uso con responsabilidad. Y digo, Señor, cómo eres maravilloso porque después de 30 años tú no te olvidaste de mi anhelo. Quizás no llegó al año, a los 5 años, a los 10 años que yo lo anhelé, pero bien sabía el Señor que en primer lugar no iba a ser responsable con ello, que no iba yo a tener lo necesario para mantenerlo y llegó en el momento ideal, ¿no? Entonces, con esto te quiero decir, hermano, hermana, que no importa cuál lejano veas ese anhelo, ese sueño,
debemos tener al menos un anhelo, un sueño. El problema es, yo que doy clases a jovencitos de secundaria, no sé si a ti te pasó, pero yo a la edad de 7 años, 8 años, a mí si me preguntaban, ¿qué quieres ser el día de mañana? Yo decía quizás tonterías como policía, astronauta, bombero, soldado, piloto, aviador, pero algo había en mi mente que yo quería hacer. Hoy es triste que le preguntas a los jovencitos, oye, ¿y qué quieres estudiar? Y la respuesta en un 80% es, no sé. Y eso me entristece, eso es preocupante, porque si hoy los chicos no saben qué quieren ser, es porque no tienen anhelos o ya no sueñan con querer ser algo en la vida. Y yo te invito, hermano joven que estás aquí, adolescente, que evites tener ese tipo de cosas en tu vida como el no soñar o el no anhelar. Porque si tú no anhelas o tú no sueñas algo, si tú no tienes un anhelo, un sueño, entonces ¿cuál va a ser el propósito de tu vida? Y hay un gran problema, que si yo no tengo un sueño, un anhelo, entonces, ¿qué propósitos tengo en mi vida? Porque la falta de propósitos me va a llevar a tener una vida simple, una vida común como muchos allá afuera, que se levantan, se bañan, se visten, se van a trabajar, llegan cansados, comen, se duermen y al otro día lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y eso nos va a llevar a una monotonía. Y esa monotonía en el camino del Señor no nos sirve de nada, porque entonces vamos a entrar en una comodidad, vamos a entrar en un confort que el Señor, aunque te quiera usar, no va a suceder absolutamente nada, porque hemos entrado en una monotonía, en una pasividad, de tal manera que hasta la capacidad de soñar el diablo nos habrá robado, y eso no es bueno. Vuelvo a repetir entonces, ¿no? Esta pregunta central: ¿qué sueño hay en tu vida y has desistido porque implica cosas que no estás dispuesto a dar? Eso es un grave problema, el hecho de que, debido a que no quiero poner esas cosas de mi parte, estoy dispuesto a perder mis anhelos, estoy dispuesto a perder mis sueños, mis objetivos, mis propósitos. Y hoy en día es triste que los jóvenes o la juventud prefiera desistir, por ejemplo, de estudiar y ponerse a trabajar, porque es lo más sencillo que pueda yo hacer. Decía mi padre hace años, allá en provincia, me decía, ¿sabes qué? Que hoy los jóvenes ya no quieren estudiar, porque se ponen a pensar y analizar. Son 3 años de secundaria, son 3 años de preparatoria, ya llevamos 6 años, unos 5 de universidad, ya son 11 años, y en lo que encuentro trabajo, más de 10 años tenerme que esforzar para lograr un papel y quién sabe si encuentro yo trabajo. No, mejor abandono el estudio y mejor me pongo a trabajar. Es una manera muy sencilla de evitar un compromiso para contigo mismo. De por sí el ser humano está siempre dispuesto a evadir los compromisos. Hablando, por ejemplo, de los varones, jóvenes varones que están aquí, hoy en día el varón no quiere tomar responsabilidades. Y la prueba está en que las iglesias están llenas de mujeres y los varones brillan por su ausencia, porque de entrada no quieren compromiso con Dios. Así es que tú varón, tú joven varón que estás aquí, no seas de esos, porque la palabra del Señor nos ha enseñado, porque ya la conoces, y dice el Señor que nos ha puesto por cabeza y no por cola, que ha puesto en nosotros espíritu de valentía y no de cobardía. Y el hombre el día de hoy rehúsa a tomar esas responsabilidades. Por eso hoy los varones no se quieren casar y viven en unión libre. Por eso los varones no quieren asistir a la iglesia, porque evaden el compromiso. Y en general, varones y mujeres, no estamos dispuestos a veces a alcanzar ese sueño, porque implica llevar a cabo varias cosas. Dentro de ellas, fíjate bien, esfuerzo, dedicación, sacrificio, disciplina y sobre todo falta de fe. En tu iglesia o en las iglesias hoy podrás ver a muchos hermanos lamentándose
por una situación que no han podido solucionar durante muchos años. Y he dicho que no han podido solucionar, porque Dios lo podría hacer. El problema es que muchos hijos de Dios, muchos cristianos hoy en día, siguen sufriendo por la misma situación, porque no es que Dios no quiera hacer las cosas, es que no hay entendimiento en nosotros y no hay obediencia. No hay esfuerzo. ¿Por qué? Y lo he comentado otras veces. ¿Por qué los pastores, si tú te das cuenta, analiza, y hay hermanos por los cuales los pastores siempre están orando por lo mismo, por lo mismo, por lo mismo? Y ayer lo comenté en una reunión. Cuando los pastores están orando por unos hermanos, por lo mismo, por lo mismo, por lo mismo, ya no es falta de bendición de parte de Dios, es falta de entendimiento de parte de nosotros los seres humanos. Los pastores no tendrían por qué estar orando durante años y años por la misma situación, cuando lo que hace falta es entendimiento. Y estas cosas que estás viendo aquí, esfuerzo. Ayer yo le decía a los hermanos, ¿sabes que hay claves para poder lograr la bendición? Una de ellas es orando. Oye, de entrada no somos a veces capaces de orar por nosotros mismos. Entramos en una comodidad, en una pasividad, entramos en un confort. Y lo más peligroso es que muchos suelen decir, es que ya me acostumbré. No, los hijos de Dios no podemos acostumbrarnos a la carencia, no podemos acostumbrarnos a la conformidad, no podemos conformarnos a las limitantes. Como hijos de Dios estamos obligados a ir más allá de lo que nuestros ojos ven, de lo que los demás dicen. Por muy oscuro que se muestre el panorama, ¿acaso no entendemos o no se nos ha dicho ya que somos hijos de Dios? Que Dios nos ha empoderado con su Espíritu Santo para que nosotros vayamos la doble milla. ¿Acaso no hemos ya escuchado prédicas sobre situaciones que pasaron muchos varones de Dios? Job, Abraham, Jacob, David, José, del cual vamos a hablar el día de hoy. Tú debes entender que si tú tienes sueños o anhelos en tu vida, vas a tener que estar dispuesta a tener que emplear esto que está aquí, el esfuerzo. Esforzarnos todos los días, todos los días. Tú sabes que yo doy clases de matemáticas en una secundaria. Y en todos los recesos, todo el ciclo escolar, que ya prácticamente ya terminó, todos los recesos yo estuve en un salón con la puerta abierta para que llegaran los alumnos que quisieran entrar a asesorías de matemáticas. De 150 alumnos que tiene ese colegio, solamente de lunes a jueves entraban 20, 25. Los demás no creían necesitarlo. Había quienes ciertamente no lo necesitaban, pero esos poquitos se estaban esforzando. Lejos de querer estar allá afuera con los cuates, las amigas, echando novio, chismorreo, ellos decían, yo voy a entrar a mi asesoría de matemáticas. Y hubo jovencitos y jovencitas que todo el ciclo escolar ahí los tuve. Yo le decía a mi familia, tengo niñas que sacan 10, que exentan, se ganan puntos extra y aún así entran. Me sorprenden que aún así estén ahí. Y los viernes yo les daba pláticas como esta, en las cuales no les hablaba de la Biblia como tal, porque la Constitución mexicana me lo impide, incluso puedo perder mi cédula profesional. Sin embargo, ahí, como dice el pastor Eduardo, siempre estaba la palabra disfrazada quizás. Y aún así esos jovencitos volvían a entrar, esos jovencitos y esas jovencitas todo el año se esforzaron, pusieron dedicación, por eso es que eran jovencitas que estaban exentando continuamente, ganándose puntos extra. Sacrificio, claro que hay sacrificio, debe haber sacrificio en nuestras vidas para que tú puedas alcanzar tu anhelo, tú puedas alcanzar tu sueño. Yo apenas di mi testimonio, el domingo pasado di mi testimonio y me costó mucho trabajo salir adelante. Yo recuerdo que yo tenía una mesita en mi recámara, mi grabadora, y me ponía a estudiar.
con mis apuntes, no tenía libros, no había internet entonces, mucho menos una computadora. Y yo veía por la ventana de mi cuarto, veía a mis amigos jugando básquetbol, veía a mis hermanas los viernes a las 11 de la noche que llegaban los amigos y se iban a la disco, a la pachanga, al cotorreo. Y yo las veía que se iban, yo me ponía a estudiar. Tuve que sacrificar todo ese tiempo de cotorreo, tuve que sacrificar todo aquello. Te testifiqué el domingo pasado parte de mi vida. Claro que va a haber sacrificio, pero hoy, ¿qué te crees? No me arrepiento de haber sacrificado esos tiempos, porque hoy puedo tener esa oportunidad no solamente de compartir contigo, hoy tengo la oportunidad de ir a las iglesias a predicar de esas cosas maravillosas que Dios ha hecho en mi vida. Hoy tengo la oportunidad de compartir con jovencitos todos los días. Aquí está una de mis alumnas, Farah. Farah es una de mis alumnas. Disciplina, claro que debemos ser disciplinados. ¿Quieres alcanzar ese sueño? ¿Quieres alcanzar ese anhelo? Tienes que ser disciplinado, disciplinada. De entrada, con el Señor. Qué bueno que pidas que los pastores estén orando por ti. Qué bueno que haya alguien intercediendo por ti, pero no va a haber oración más honesta, poderosa que la tuya por tu propia necesidad. Si tú me dices el domingo que vea yo algunos, porque cuando voy a predicar este domingo allá en la iglesia de Chicoloapan, y se acercan las niñas, ¿no? Sobre todo las niñas, y ¿puede orar por mí? Claro que sí, oro por ti. Pero a veces no hay necesidad de que oren por ti, tú mismo, ponte a orar por ti. Sé ese jovencito disciplinado que todas las mañanas le digas al Señor, Señor, muchas gracias por este día. Muchas gracias, Señor, porque ya me permitiste llegar a la escuela. Muchas gracias porque ya estoy en casa. Muchas gracias, Señor, por haberme ayudado en mis exámenes. Paso a pasito, pero debemos ser disciplinados y sobre todo usar una fe poderosa, no usar una fe contraria. ¿Cuál es la fe contraria? Dijera un antiguo pastor que tenía yo. No puedo, no tengo, es que no creo, es que no hay, es que. Cuando tú conozcas una persona que menciona muchas veces el es que, olvídate. Esa persona va a ser un obstáculo para ti. El es que y el pero son palabras de una persona que no está dispuesta a dar esto que estás viendo aquí. Lo mejor es hacerse un lado. Vamos a continuar. Ay, perdón. La siguiente, fíjate bien. ¿Quién fue José? Fíjate bien quién fue José. José fue un jovencito, hijo de Jacob. La palabra empieza a narrar sobre él a partir de que él tenía 17 años. Un jovencito de un corazón humilde, pastor de ovejas. Cuando en la Biblia se relata sobre alguien que era pastor de ovejas, así como David, de inmediato debes relacionarlo con alguien de un corazón humilde, ¿no? Él era de un corazón sincero. ¿Y por qué es que era muy sincero? Porque él siempre fue sincero con su padre. Por eso es que su padre lo amaba mucho. Lo amaba a tal manera que sus hermanos lo aborrecían debido a que él tenía ese cariño especial de parte de su padre. Al grado que sus hermanos lo quisieron matar. Pero además de todas estas cosas que José vivió, de estas características que José tenía, era un soñador. Por eso es que el título de esta plática es Se vale ser como José un soñador. Y como decía yo al principio, si es que llegaste tarde, no pierdas tus anhelos, no dejes de soñar, porque en el momento en el que dejes de soñar, y no hablo de esos sueños que tengas hoy por la noche, no, me refiero a tener esos sueños, esos anhelos, esos propósitos, cosas que quizás ahorita no tengas en tus manos, pero que quieres alcanzar. Yo no sé, puede tratarse de una carrera universitaria, puede tratarse de algo material, claro que sí, tu propio departamento, tu casa, tu auto, viajar, ver a tu familia unida, ver a papá y mamá reconciliados, qué sé yo. No desistas, porque en el momento en el que tú desistas y estos sueños ya no estén en tu corazón, preocúpate, porque entonces el enemigo te habrá quitado esa capacidad de soñar y de anhelar.
Fíjate bien. Decíamos entonces que José fue menospreciado. Sí, fue menospreciado. José fue odiado por sus hermanos. Intentaron matarle. Estoy seguro que quizás tú ya leíste sobre la vida de José y si no, te invito a que vayas al libro de Génesis y leas ahí sobre la vida de José. Fue vendido por sus propios hermanos. Fue tentado, es decir, el diablo puso o quiso poner trampa en su vida, pero ¿sabes qué lo salvó de esa tentación? La fidelidad hacia Dios. Porque además, déjame decirte, y aquí está, y aquí también nos toca a los adultos, porque también para nosotros hay, es que su padre le había dado buenos valores, buena educación, buenas bases. Sin embargo, cuando José fue tentado, antes que pensar en fallarle a su padre, pensó en no fallarle a Dios, de tal manera que tuvo la fortaleza para huir de ahí y no caer en trampa. Aún así, José siguió pasando cosas tremendas, como el hecho de que haya sido acusado, calumniado y encarcelado. Sin embargo, como platicaba yo hace rato con mi familia, cuando nosotros vemos todo este tipo de cosas en una persona, creemos que realmente todo está en su contra. Sin embargo, ignoramos que todo es parte de un plan maravilloso de parte del Señor. Y te voy a decir por qué. Nosotros estamos viviendo algo parecido con un conocido. Farah sabe a quién me refiero a Juanito. Juanito ha pasado situaciones parecidas a las de José. Y le decía yo a mi familia, ese jovencito está ya en la mirada del Señor. Una, ya recibió a nuestro Señor Jesucristo. Dos, ya no está solo. Tres, estas cosas que está pasando son parte de un plan maravilloso de parte del Señor. Yo así lo visualizo, porque me doy cuenta de que aún en estas situaciones llega la ayuda de donde menos te lo esperas para Él. Y José tenía ese respaldo del Señor. Por eso es que él mantenía esa fidelidad en su corazón, de que a pesar de que fue menospreciado, de que fue acusado, de que fue vendido, de que fue calumniado y encarcelado, fíjate bien qué claves había en él para poder alcanzar la gloria del Señor. José nunca dejó de soñar, que era la característica principal de José. ¿Cuáles son las claves para que él no solamente dejara de soñar, sino que algún día alcanzó una meta que él jamás se había imaginado? Y así tú y yo, si nosotros siempre estamos anhelando y soñando, pero sobre todo anhelando la presencia de Dios en nuestras vidas, no sabemos y no imaginamos siquiera en qué posición nos va a colocar el Señor. José mantuvo su fe, de tal manera que aun cuando le pasaban todas estas cosas fuertes en su vida, él siempre se mantuvo fiel a Dios. Mantuvo esa lealtad con el Señor, de tal manera que el Señor siempre lo respaldó. Rechazó el rencor, y te voy a decir por qué. Más adelante, me voy a guardar esta parte para decirte por qué es que rechazó el rencor. Amó a los que le dañaron, esos hermanos que atentaron contra él y pretendieron matarlo, pero que por el respaldo del Señor no lo lograron, pero sí lo vendieron, aún así amó a los que le dañaron. Profetizó en el nombre de Dios. Se convirtió en un hombre confiable para el faraón, para, la, para el reino más poderoso de la tierra en esos momentos. Los reinos poderosos de alrededor siempre acudían a Egipto, entregaban ofrendas a Egipto, dependían de lo que Egipto decidía. Sin embargo, el faraón, el rey o el gobernador de Egipto, no hacía nada, sino primeramente José lo aconsejaba. Es decir, en pocas palabras, el que gobernaba era José, porque en esa posición lo puso el Señor. Fue un varón siempre agradecido con Dios y como dice aquí al final, José acabó como gobernador de Egipto.
Cuando José estaba ahí en esa posición, y no es que precisamente lo hayan mencionado a él como faraón, pero él era el que gobernaba Egipto. Su familia en una situación de escasez, porque entonces empezó a reinar la escasez, el hambre. Ellos acudieron a Egipto y entonces José los reconoce. Ellos no lo reconocieron a él, sin embargo, él no guardó rencor en su corazón. Cobijó a su familia y compartió de lo que él ya había recibido de parte de Dios para con ellos. Esto quiere decir que el Señor lo puso en esa posición porque él ya conocía el corazón de José. Hermanos jóvenes, hermanas o hermanos adultos que están hoy aquí, tenemos mucho por qué enseñar a nuestros jóvenes y debemos enseñarles a soñar, a tener metas, a tener anhelos, a tener propósitos. No podemos levantarnos el día de mañana, hermanos, sin un propósito. No te levantes solamente por levantarte, te vayas al sillón, prendas la tele y ahí me la paso todo el día. Y al otro día otra vez volvemos a repetir la misma dinámica. No seas de esos que vas a la escuela a pasar el rato, a cotorrear. No seas como el montón. Tienes que brillar en medio de todos los demás. Los profesores te van a reconocer como ese alumno, esa alumna responsable. Si tú por alguna u otra razón ya no estudias y trabajas, aún en ese trabajo tú tienes que brillar. Tienes que ser diferente, tienes que ser puntual. Tienes que llegar antes. Si entras a las 7, tienes que llegar 6:30. Si sales a las 3, no salgas corriendo al 5 para las 3. Si te piden ir 1 milla, tú ve 2 millas, de tal manera que el día de mañana, si tienen que despedir a alguien, tú vas a estar en otra posición, pero no en la lista de los que van a despedir. Si van a mencionar a alguien para director, para supervisor, para abanderado, para el cuadro de honor, ¿qué crees? Que tú estás obligada a estar ahí en esa lista. No puedes estar en la lista de los irresponsables, no puedes estar en la lista de los que son problemáticos. Tienes que estar en la lista de la gente confiable, de la gente que siempre va a más, de la gente en la cual tus profesores, tus jefes, tus padres, tu familia, en la iglesia, siempre puedan confiar en ti. Que el día de mañana digan, se necesita un líder. Ahí está Juanito, ahí está Farah, ahí está Tamara, ahí está Karina, ahí está Ingrid, ahí está Dalú, ahí estamos nosotros. Porque la gracia del Señor va a reinar en ti si nosotros nos preocupamos por tener un corazón leal a nuestro Señor. Y los demás se preguntarán en donde quiera que sea, ¿por qué él sí y yo no? ¿Por qué ella sí y nosotros no? Como algún día me dijeron en mi trabajo, ¿y por qué él sí y nosotros no? Yo le dije a ese compañero, no sé, pregúntale a mi Señor. Pregúntale a él, así de sencillo. Jamás me volvió a decir nada. Déjame decirte, hermano, que antes de conocer del Señor, yo salía de aquí de tu casa a las 5 de la mañana, llegaba a esa escuela a las 6:15, el lunes a las 6:15 yo ya estaba cansado y todavía ni siquiera empezaba la jornada laboral. Daba yo clases ahí hasta las 2:30 y de ahí salía yo corriendo al Politécnico porque entraba a las 3 a dar clase. Salía yo de ahí del Politécnico a veces a las 10 de la noche, a veces a las 9. Llegaba yo aquí a casa cansadísimo. ¿Y qué crees? El sábado me iba yo a dar cursos para el Politécnico. Los sábados de 3 de la tarde a 8 de la noche. El domingo me volvía yo a ir a un plantel del Politécnico a dar cursos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Déjame decirte que yo seguía todavía peor de endeudado, cansado, frustrado porque yo no veía dónde quedaba ese dinero, yo no conocía de Dios. Yo viajaba en el metro y las piernas se me doblaban del cansancio. Y endeudado, cuando yo conozco del Señor y empiezo a entender lo que es la palabra del Señor, el Señor me empieza a bendecir. Hoy solamente tengo un trabajo y hoy
Económicamente hablando, he hecho más de lo que hacía yo en aquella época, teniendo 4 trabajos. Hoy solamente tengo un trabajo y como siempre he dicho, no soy rico, pero tampoco soy pobre. Y no soy rico para que no me olvide del Señor. Así es que hermanos, hermanos jóvenes, deja la simpleza, deja la apatía, deja la vida monótona, deja la vida monótona. Métete con el Señor. ¿Quieres 3 claves para provocar la bendición? Una, ponte a orar por ti mismo. Ponte a orar por ti mismo, por ti misma. Ponte a orar. 2, deja de sufrir por las cosas que hay a tu alrededor. Alaba al Señor. Alaba a Dios. Cuando vayas a la iglesia, no está mal que le pidas, pero no seas de esos que en todo momento en su estancia dentro del templo siempre le están pidiendo. No necesitas pedirle, alaba a Dios y Él sabe qué necesitas y te lo va a enviar. Número 3, ponte a trabajar en la obra del Señor. Ponte a trabajar en la obra del Señor. Y el Señor va a suplir tus necesidades. El Señor va a colocar el pan, el agua y la sal sobre tu mesa. El Señor te va a calzar, el Señor te va a vestir, el Señor te va a respaldar. En donde quiera que tus pies pisen, tú serás de bendición. Porque oras, porque adoras y porque sirves. Esas son las 3 claves que hoy yo te doy de parte del Señor para provocar la bendición. Y déjame leerte esta palabra del Señor. Fíjate bien. Dice aquí, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Déjame explicarte esta parte donde dice, porque todo el que quiera salvar su vida, habla de aquellos que no van a la iglesia porque se la pasan trabajando, porque hoy es domingo y estoy cansado, hoy no voy, porque es que me siento un poco mal, porque es que tengo que acudir a hacer aquello, el otro, es decir, aquellos que hacen compromiso con el hombre, pero el domingo no somos capaces de estar ahí ante la presencia del Señor. Y luego dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Quiere decir, hermanos, algo que yo aprendí hace mucho del pastor que me preparó en este camino del Señor. Me dijo, hermano, invierte en el banco del Señor. Dije, ¿en el banco del Señor? Sí, hermano, invierte en el banco del Señor. ¿Sabes qué es invertir en el banco del Señor? Meter las manos en la obra del Señor. Agarrar la escoba, barrer, levantar una banca, ayudar a quitar, bajar carpas, ayudarle a los hermanos que ya están grandes. El hecho de que tú te levantes y le des el asiento a una hermana ya grande, son cosas agradables a nuestro Señor. El siempre estar ahí orando por los hermanos, no estar clamando y pidiendo y llorando por mis necesidades. Cuando tú haces a un lado tus necesidades y oras por las necesidades de los demás, el Señor se agrada de ti y te atiende porque sabe qué necesitas. No seamos como esos que son emocionalistas, que para todo dicen amén, pero a la hora de evangelizar no están ahí. Porque Dios sabe muy bien que quién acude a la iglesia con un corazón hipócrita, con un corazón falso, con un corazón lleno de falta de compromiso. El Señor lo sabe muy bien. Por eso es que, como dijera una pastora, muchos verán la bendición pasar y quizás vean que la bendición se quede en algunos, pero no en todos, menos en ellos. Así es que, hermano, hermana, yo hoy te quise compartir esto. Es una plática quizás corta en comparación con las otras que hemos tenido,
pero no dejes de soñar. Aférrate a tus sueños, aférrate a tus anhelos, aférrate a tus metas, ten propósitos en la vida. No permitas que el día de mañana amanezcas sin un propósito en la vida. Hazte un propósito el día de hoy, antes de que amanezca, y no sé, yo mañana voy a ayudarle a mi mamá en los quehaceres de la casa. Yo mañana me voy a poner a estudiar. Bueno, ahorita ya terminé el ciclo escolar. Yo mañana me voy a dedicar 10 minutos a leer la palabra. A partir de mañana me voy a dedicar a empezar a leer la Biblia desde Génesis. Poco a poquito, un compromiso contigo mismo, un compromiso para tu bien, un compromiso para tu vida. No seas, vuelvo a repetir, no seas un simple, no seas una simple. Sé un verdadero, una verdadera hija, hijo de Dios, y brilla en donde quiera que estés. Amados hermanos, yo los dejo con esta reflexión, yo los dejo con esta palabra de parte del Señor. Y te invito, joven, señorita, varoncito, yo te invito a que vayas más allá. Ve más allá de lo cotidiano, ve más allá de lo que todos los días vivimos y hacemos. Tenemos que ser diferentes, porque cuando el Señor ve que eres atrevido o atrevida, el Señor te va a empezar a poner responsabilidades. Donde otros no quieren, el Señor sabrá que hay alguien que sí está decidido a ir, a caminar, a avanzar la doble milla. Así es que los dejo con esta reflexión. Dios me los bendiga grandemente